Comenzaremos a grabar. Bueno, ya se está grabando la clase. Partiremos pantalla. ¿Se puede ver? ¿Me confirman? Sí, sí se puede ver. Ya. Y entonces comenzamos. El primer tema que habrán llevado con el licenciado, bueno, más antes habrán llevado lo que es de las temas anteriores, pero este es el primer tema. Sí, en inglés. Ya. Bueno, primero vamos a comenzar partiendo del concepto de auditoría, ¿no? ¿Qué es la auditoría? Es una revisión, así en palabras simples, es la revisión de la secuencia y los pasos que se han realizado en un proceso. En este proceso lo que hace el auditor es revisar si el proceso ha cumplido con todas las directrices que se ha planteado en un principio. Ahora, ¿qué es la auditoría financiera? Esto es un concepto, como les diría, en palabras simples, no es un concepto de norma ni nada. Está en palabras simples para que lo puedan entender. Ahora, ¿qué es auditoría financiera? La auditoría financiera es la revisión por parte de un auditor financiero o contador público certificado de los estados financieros de una empresa, verificando si los mismos están presentados de acuerdo al marco de referencia de información financiera aplicable. Ahora, ¿qué es el marco de referencia de información financiera aplicable? Eso les voy a explicar de esta forma con pizarrita. A ver, para hacer un registro contable de, por ejemplo, de devengado, ¿cómo se registra? Cuentas por cobrar, digamos. Entonces, una venta que estamos vendiendo a crédito. Ventas y aquí, no sé, crédito fiscal. ¿No? Ya. Registramos cuentas por cobrar con un monto de 100 bolivianos. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto serían nuestras ventas? Nuestras ventas serían del 87%, sería 87 bolivianos y nuestro crédito fiscal sería de 13 bolivianos, ¿no? Bien, ahora, para hacer este registro, nosotros, ¿en qué norma nos hemos basado para podernos registrar? Eso nos preguntamos. Pregunta. En la norma contable. En la norma contable. Número 1. ¿Qué es la norma contable número 1? La norma contable número 1 nos habla de los principios, ¿verdad? Entonces, ¿en qué principio nos estamos basando para hacer este registro? En el principio del devengado, ¿verdad? Ahora, si digamos, una empresa viene a hacernos auditoría y nos revisa justamente esta transacción que se ha realizado, ¿en base a qué nos va a revisar para decir si se ha hecho bien o se ha hecho mal? Tiene que tener una base para poder calificar y decir, lo hemos realizado de buena, esta empresa ha realizado este registro de la forma correcta o de forma incorrecta. Incluso aquí podríamos decir que estaría también lo que es la ley 843 más. Entonces, para poder decir que esto se ha realizado de forma correcta, debemos revisar esta norma y la ley 843 porque aquí hay un impuesto. Entonces, ¿cuál sería nuestro marco de referencia de información financiera aplicable? Pregunta. Pueden responder al chat si quieren, si no quieren hablar, si son tímidos. Nuestro marco de referencia de información financiera aplicable sería lo que es la norma contable 1, más específicamente los principios y más específicamente aún el principio del devengado. ¿Por qué? Porque ya sabemos que en el principio del devengado se registra no siempre cuando hay una salida o ingreso de efectivo, sino cuando se realiza la operación.
Entonces, para que el auditor pueda calificar que esa transacción se ha hecho de forma correcta y está razonablemente expresada, nos basamos en toda esta normativa. Entonces, esto es el marco de referencia de información financiera aplicable, ¿ya? ¿Sí ha entendido? Ya. Entonces, pasamos al siguiente. En el siguiente caso, ¿qué marcos de referencia de información financiera aplicable podemos tener? Las más conocidas que se expresan en los estados financieros, porque cuando la empresa presenta sus estados financieros, siempre al principio incluye en su informe sobre qué marco de información, sobre qué marco de referencia de información financiera aplicable se está realizando los estados financieros. Entonces, ahí el auditor es donde ve y sabe sobre qué tiene que calificar. Entonces, los marcos de referencia de información financiera aplicable más conocidos y más comúnmente usados es las normas de contabilidad generalmente aceptadas, que ya las deben conocer, que ya han llevado en contabilidad. O sea, ya son de conocimiento de ustedes. Asimismo, nos dice que si en caso de existir algún vacío técnico o algo que no esté incluido en las normas de contabilidad generalmente aceptadas y tampoco haya un pronunciamiento del CETENAC, entonces en ese caso podemos recurrir a lo que son las NIF, que son las normas internacionales de información financiera aplicable. Se puede recurrir y entonces en caso de que nosotros hayamos recurrido a las NIF, también debemos expresarlo en la presentación de nuestros estados financieros. También debemos decir que si hemos usado las NIF más, entonces debemos decir hemos usado las normas de contabilidad generalmente aceptadas, asimismo hemos usado las NIF. ¿Puede haber otros marcos de referencia de información financiera aplicable? Puede haber. Por ejemplo, podríamos dar el ejemplo de las empresas reguladas. ¿Qué empresas son reguladas? Las empresas reguladas, por ejemplo, los bancos. Los bancos son regulados y muy aparte de usar este marco de referencia, también ellos usan sus marcos de referencia específicos. Por ejemplo, la ASFI, que es la que regula a los bancos, emite también ciertas directrices para que puedan preparar los estados financieros. Entonces ellos ya tendrían un extra de otro marco de referencia de información financiera aplicable para poder preparar los estados financieros. Se ha comprendido bien el concepto de lo que es el marco de referencia, ¿verdad? ¿No tienen dudas? ¿No tienen preguntas? Sobre eso luego se va a trabajar los demás temas también. Ahora sí, pasamos a los objetivos de la auditoría. ¿Por qué se realiza una auditoría? ¿Por qué es tan importante realizar una auditoría? Entre los objetivos podemos ver la credibilidad y proporcionar la confianza de los estados financieros. Cuando un auditor ya realiza, un auditor externo usualmente realiza la auditoría a una empresa, a sus estados financieros de una empresa, entonces para los demás usuarios o usuarios externos ya se puede decir que estos estados financieros son más confiables, que han sido preparados de forma correcta, que han sido preparados de acuerdo a su marco de referencia de información financiera aplicable, que está correcto, que no hay algo malo, digamos, razonablemente. El auditor no puede dar una seguridad del 100%, estoy 100% seguro que estos estados financieros están preparados correctamente. No puede porque no revisa toda la información que prepara la empresa, pero sí da una confiabilidad razonable. Ahora, otro es para detectar fraudes que se están cometiendo en la empresa. Esto usualmente se realiza en auditorías especiales, que se hace en caso de que haya sospechas de fraude o haya algún indicio de que pueda haber fraude. Esto también lo hace un tipo de auditoría especial que sería la auditoría forense. Otro tipo de auditoría otro objetivo de la auditoría es detectar los errores técnicos que se estén realizando. Puede haber errores en cuanto a la aplicación de la norma o el entendimiento por parte del contador de la norma. Puede que el contador esté entendiendo de cierta forma incorrecta la norma y lo esté aplicando de esa forma a la empresa, a todos los registros contables de la empresa. Entonces, si se realiza una auditoría, se puede detectar que el contador esté cometiendo ciertos errores en interpretación de norma o ciertos errores en el registro de sus transacciones. Ahora, otro objetivo es observar el sistema de trabajo y ver si está siendo eficaz y eficiente. Esto usualmente se realiza en una auditoría operativa. Las auditorías operativas son los que ven la eficiencia y la eficacia
de las operaciones de la empresa y también se realiza una auditoría para esto, así que puede ser uno de los objetivos de la auditoría. Ahora, bien, el informe de la auditoría. El contador público emite una opinión sobre la razonabilidad. Esto se los subrayo, como ya les iba diciendo, de que el auditor o el contador público no puede decir o emitir una opinión y decir de que el 100% está correctamente preparado, el 100%. No, no da una seguridad absoluta, por así decirlo, de que los estados financieros son los correctos. Entonces, da una opinión, emite una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros, porque solo revisa las cuentas que son más importantes o tienen montos más elevados según el nivel de materialidad, que eso más adelante vamos a ir hablando, y que estén preparados de acuerdo al marco de referencia de información financiera aplicable. Como ya les decía, tiene que tener una base para decir que son correctamente preparados o que no lo son. Bien. Ahora, el auditor debe revisar y evaluar las conclusiones extraídas de la evidencia como base para la expresión de una opinión relativa a los estados financieros en el informe. El auditor, durante todo su trabajo que realiza de auditoría, va obteniendo evidencia. Por ejemplo, si este revisa no sé, por ejemplo, revisa cajas o el arqueo de cajas o inventarios, por así decirlo, hace una inspección a los inventarios y si está correctamente expresado y todo eso. Entonces, todo lo que revisa, todo lo que hace el auditor debe ser expresado en un papel de trabajo. Estos papeles de trabajo son la evidencia en realidad que se tiene. Y con eso, con todos esos papeles de trabajo preparados, el auditor puede emitir una opinión sobre los estados financieros. Esta opinión es emitida mediante el informe. O sea que podemos decir que el objetivo del auditor es emitir un informe sobre la razonabilidad de los estados financieros. En este informe se expresa, puede tener una opinión limpia, con salvedades o abstenerse de opinar. Mucho depende de cómo haya sido la evidencia que ha revisado y de cómo esté el estado de la empresa. Hay una NIA específica para los tipos de opiniones que si mal no me equivoco, la NIA 705. Y ahí es donde lo vamos a revisar un poco más eso, lo que es el informe y de los tipos de informe que existen y de los tipos de opiniones que existen también que puede emitir el auditor y por qué, en qué casos se emitiría esas opiniones. Bien, ahora existen tipos de auditoría, las auditorías internas y las auditorías externas. Esto tiene distintas percepciones. Les explico un poco. La auditoría externa es aquella realizada por un auditor externo, no dependiente de la empresa. Como podemos ver aquí en el primer punto, nos dice que no existe una relación de dependencia con la empresa. Entonces, es alguien externo a la empresa, por lo cual da mayor confiabilidad. Este tipo de auditoría externa está habilitado para dar fe pública sobre los estados financieros. Bien nos dice que esta también proporciona una opinión independiente. Independiente en el sentido de que no tiene una relación económica o una relación familiar. En qué casos ya no se podría tener una opinión independiente? Sería en caso de que el auditor o alguien del equipo de auditoría que vaya a realizar a la auditoría a una empresa tenga algún familiar en un cargo importante. No así, ya les habré explicado también el licenciado de que no así en un cargo básico, digamos, de portero, que no toma decisiones, digamos, o una secretaria, digamos, que tampoco toma decisiones dentro de la empresa. Si, digamos, si tuviera un cargo que no sea alto de toma de decisiones, entonces tampoco se vería afectada la independencia. Pero sí es, digamos, eh, un familiar del jefe del departamento de contabilidad, entonces sí, digamos, ya se vería afectada lo que es la independencia del auditor.
Entonces, las auditorías externas pueden realizarse por una firma, como por ejemplo las Big Four que hay y algunas que están en Bolivia también, Deloitte, KPMG, esos digamos, realizan auditorías externas a las empresas, no tienen una relación de dependencia. ¿Para qué se hacen estas auditorías externas? Nos permite a los usuarios tomar decisiones confiados en la declaración del auditor. Usualmente quienes solicitan la auditoría externa pueden ser los inversionistas, los accionistas de la empresa, los que necesitan la información para saber que todo está marchando bien dentro de la empresa. Inversionistas, accionistas usualmente son los que piden, o incluso cuando se busca financiamiento, igual, lo más confiable es una auditoría externa y no así una auditoría interna. Pero la auditoría interna también es muy importante. Si bien la auditoría interna, por ejemplo, por darles un ejemplo, en la UMSA, tiene varias dependencias, desde la parte administrativa, que es lo más alto, ¿no? Que es la DAF, y de ahí tiene el departamento de contabilidad, tesoro, y hay también otro departamento, que es el departamento de auditoría interna. Todo este departamento depende de la UNSA, tiene relación de dependencia con la UNSA, quien paga los sueldos y todo, y a todo el departamento es la UNSA, o sea que tiene una fuerte relación de dependencia. Pero aún así se trata de mantener su independencia en cuanto a la revisión de la documentación y todo. También realizan un diagnóstico. El diagnóstico que realiza la auditoría interna está destinado más para fines de la empresa y para saber cómo va marchando la empresa. Este tipo de auditoría interna está inhabilitada para dar fe pública, porque es inhabilitada por su misma relación de dependencia que tiene. Eh, entonces, eso podríamos decir en cuanto a estos dos tipos de auditoría externa y auditoría interna. Bien, ahora pasamos al siguiente. ¿Quiénes son los usuarios? Ya les había mencionado algunos acá. ¿Quiénes son los usuarios del informe? Los usuarios del informe de auditoría son normalmente los accionistas. ¿Para qué los accionistas pueden usar este informe? Entonces, los accionistas quieren saber si realmente los rendimientos que está dando la empresa son los correctos. Por ejemplo, porque, o sea, está su dinero invertido ahí, entonces tienen que ellos tener conocimiento de si se está manejando de la forma correcta, si no está habiendo fraude, si no está habiendo una malversación de fondos ahí, que estén perdiendo dinero, digamos. Por eso a los accionistas les importa mucho saber cómo se está manejando el dinero que ellos han invertido. Los inversionistas, ¿para qué los inversionistas? Los inversionistas les interesa la auditoría porque tienen que tener la seguridad de que esta empresa tiene liquidez por ejemplo, para si ustedes quieren invertir su dinero en algún negocio o en algo nuevo, entonces ustedes van a querer saber si este negocio es fructífero, si está funcionando, si les va a rendir frutos a ustedes, si les va a dar ganancias. Entonces los inversionistas quieren tener esa seguridad de que verdaderamente la empresa es tan rentable como dicen, como muestran sus estados financieros. Si sus estados financieros muestran así una, un rendimiento muy bueno, entonces los inversionistas lo comprueban con la auditoría. Y después con eso, con la auditoría que realizan, ya están más seguros, con eso ya pueden tomar decisiones y ya pueden decir, sí, yo quiero invertir mi dinero en, en esa empresa, sí, porque me va a rendir buenos frutos, digamos. El Estado. Al Estado, ¿para qué le interesa que realizar una auditoría? Entonces, al Estado le interesa más en la parte tributaria, porque sabemos que la parte tributaria es su principal ingreso del Estado. Entonces, ellos tienen que estar, por parte o sea, mediante la administración tributaria realizan ese control
de que verdaderamente se esté tributando, de que el contribuyente esté tributando de la forma correcta y que sean los montos, los importes correctos. Y entonces al Estado, por eso también le interesa. Hay una parte, no recuerdo cuánto era el monto, creo que es 1.600.000 de ingresos, que ya les obligan incluso a presentar sus estados financieros de la mano de un informe de auditoría, cuando la empresa es muy grande. Entonces el Estado también por esa parte requiere de una auditoría externa. A los clientes, por ejemplo, para qué les interesaría, para saber si van a tener el producto a largo plazo, si aún la empresa va a seguir existiendo, se podría decir, y si tiene liquidez y todo, si todo está bien, para eso le interesaría al cliente, para saber que siempre va a estar abastecido del producto que le ofrece la empresa. A a los proveedores normalmente les interesa la auditoría para saber si sus clientes tienen la liquidez para poderles pagar en caso de emitir créditos. Muchas veces los proveedores dan créditos para mucho tiempo y por montos muy altos. Entonces les interesa que les puedan pagar, que tengan la solvencia y la liquidez de poderles pagar y también los proveedores poderles seguir dando crédito, ¿no? Para eso a los auditores les interesa. Entonces, estos son normalmente los usuarios, puede haber más, pero estos son los que usualmente son los usuarios de los informes de auditoría. Ahora, entre las clases de auditoría, tenemos varias clases de auditoría. Primero es la auditoría operativa. La auditoría operativa que trata de medir lo que es la eficiencia y eficacia de las operaciones. Esto como materia, incluso la auditoría operativa lo van a llevar en quinto. Eso de la auditoría operativa es como que una rama muy aparte. No revisa, no es como la auditoría financiera que revisa los estados financieros. Sí le interesa, pero más revisa de cómo se están manejando los recursos, si está siendo eficiente, si se está perdiendo en algo. Entonces, la eficacia y la eficiencia en realidad del uso del dinero. La auditoría administrativa se encarga de revisar todo lo que es el proceso administrativo. Ya sabemos la planificación, organización, dirección y control. Más que todo, esta auditoría se enmarca en eso, en la revisión de todo el proceso administrativo. En cuanto a la auditoría de control interno, eh, se encarga de revisar lo que son los controles internos. Para cada proceso hay ciertos controles internos que se aplican, ya sean, pueden ser controles muy, muy básicos, como pueden ser controles muy sofisticados. Entonces, la auditoría de control interno se basa en revisar todo este proceso de control interno y de que se estén cumpliendo todos los pasos del control interno. Ahora, las auditorías de cumplimiento. Estas auditorías de cumplimiento se basan en si se está cumpliendo la normativa que está alcanzada por la empresa. Por ejemplo, es una empresa que está alcanzada eh, como les decía, de los bancos, que esté alcanzada por normativa especial, como es la normativa de la ASFI, que les emite a los bancos. Entonces, una auditoría de cumplimiento se puede hacer para revisar si se está cumpliendo de manera correcta con todas las leyes y normativas que están alcanzadas a la empresa. Bien, ahora lo que es la auditoría ambiental. La auditoría ambiental, hay empresas específicas en las que se realiza esta auditoría ambiental. Normalmente esta auditoría ambiental se basa igual hay normativas que regulan lo que es por ejemplo, en empresas de medicamentos y todo eso, o empresas que tengan algún material contaminante, entonces tiene un manejo especial de sus desechos. Y entonces las auditorías ambientales ven que se estén cumpliendo porque hay normativas que los regulan para hacer esto. Entonces la auditoría ambiental se basa en ver que se estén cumpliendo con las normativas de este sector. La auditoría integral engloba lo que es la auditoría operativa, financiera y administrativa. Esas tres auditorías lo engloba la auditoría integral. La auditoría legal, como ya les decía, es igual, cumplimiento de normativa, cumplimiento de leyes por las que está alcanzada la empresa.
Ahora, la auditoría tributaria. La auditoría tributaria, como ya les mencionaba anteriormente, realiza usualmente lo que es la administración tributaria. Esta auditoría tributaria se basa en verificar el cumplimiento correcto de la normativa tributaria. La auditoría forense se basa en verificar si hay casos de fraude. En estos casos es como una auditoría especial, se podría decir, que se realiza en casos de indicios de fraude. Bien, ahora hay las etapas del proceso de auditoría financiera basada en riesgos y modelos de negocio. Esto hay un tema aparte para esta parte, pero estos 3 puntos son los principales para hacer una auditoría financiera basada en riesgos. El primero es la valoración del riesgo, la respuesta al riesgo y la presentación de informes. En la valoración del riesgo se hace lo que es la planificación de toda la auditoría, el conocimiento de la empresa, el reconocimiento de los riesgos que tiene la empresa, tanto internos como externos, y la respuesta al riesgo ya es el proceso de la auditoría, en realidad la ejecución, de ver cómo se manejan los riesgos y todo eso. En la presentación de informes ya se presenta lo que es cómo estos riesgos afectan a la empresa. Y también se presentan normalmente soluciones o algo así, o sugerencias, digamos. Ahora vamos a pasar a este tema. Lo voy a concluir ahorita y les voy a enviar un link nuevamente de Zoom. ¿Está bien? Para que continuemos con este tema. ¿Sí? Vuelven a ingresar, por favor, les voy a enviar un link a WhatsApp.